demora, ¿no? Y a veces tenemos... ¿Quién es el imputado? Es el posible autor del hecho delictivo. Les voy a darle esto que no les puedo mostrar porque es confidencia. Es que ya, gracias. Más 5 puntos. Mentira, mentira. Es que ustedes saben que todos estos casos ya son un poco más de confidenciales porque intervienen personas. No les voy a leer, pero les voy a... ¿no? Dice el nombre de la fiscal de materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género, EPISUR, en aplicación a lo establecido por el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 74, 297 y 300 del Código de Procedimiento Penal, a denuncia, sí, no van a escuchar. ¿Qué artículo de la pregunta? 75, 76 de la Ley Orgánica del Ministerio, 74, 297 y 300 del Código de Procedimiento Penal, a denuncia de contra por la presunta, y escuchen acá, presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. El nombre acá son de 2 damas. Artículo 272 bis del Código Penal, un caso asignado, que les asignan un caso, ¿no? Tengo a bien solicitar que el investigador asignado al caso, a efecto de que realice los siguientes actos investigativos. Que el investigador asignado a la presente investigación se apersone ante la suscrita fiscal de materia en el día de su notificación a objeto de coordinar y estructurar acciones en la presente investigación. Proceda a la identificación de los autores, la notificación a las víctimas o denunciantes querellantes del hecho mediante su citación legal. Cite al denunciado y esté presente en la toma de la declaración informativa del imputado. Proceda a la notificación y recepción de las entrevistas de los testigos de cargo y descargo. Proceda a recabar los correspondientes requerimientos fiscales, así como diligenciamiento de los mismos, debiendo remitir las respuestas de forma inmediata ante el despacho fiscal. Efectúe, si corresponde, el registro del lugar del hecho con el debido muestrario fotográfico, debiendo preservar y custodiar los elementos de convicción secuestrados y poner en conocimiento de la suscrita para efectos de ley y de procedimiento. Y esto es generalmente, por eso se los leo, presunto, sobre la presunta. Nunca vamos a afirmar que cuando llegamos al lugar del hecho y existen las personas, que vamos a hacer? Lo vamos a custodiar en ese momento, porque como investigadores no sabemos quién es el autor de ese hecho delictivo. ¿Cuándo se va a llamar imputado? ¿Será que cuando se sostenga la sentencia condenatoria se llama imputado? ¿Qué se necesita para que una persona sea sometida a una audiencia de medidas cautelares? La imputación formal de la fiscal, que nos va a permitir ya tenerlo como imputado, porque es el posible autor. Porque antes de esto solamente aprendí con fines investigativos, porque no siempre es el autor del hecho delictivo. Les voy a ir leyendo este caso poquito a poco, ¿no? Que es una denuncia y a raíz del que viene es por la violencia, pero es entre 2 damas. ¿Por qué procede? La ley 348 establece ciertas condiciones. ¿Por qué procede? Aquí hay una denuncia que ha hecho una de ellas y más abajo está la otra denuncia que ha hecho la otra persona. Ambas se han denunciado. Pero ¿y por qué con la ley 348?
Estamos viviendo en un país donde tenemos diversas culturas y lo mismo hemos aceptado, ellas eran parejas. Para que vean que también procede de dama a dama. Vivían, convivían, eran pareja concubina. Se denuncia primero a la una, después poco a poco se los voy a leer, que es una investigación que ha iniciado, para que ya más o menos ustedes tengan de primera mano esto. He dejado también está el cuadernillo para que se saquen fotocopia, esto ya es en el caso de violación. La notoriedad de un hecho que se torna irrelevante es cuando la persona la configura como derecho invocado de su respectiva intención. Vamos a ver. A veces pueden suceder cosas que a la vista de todos los demás no son relevantes. Pero cuando vamos analizando, como en el caso de esta muchacha, como el caso de esta muchacha, David, que hay cosas irrelevantes, pero que están cobrando importancia de esos hechos para seguir una pretensión, porque inicialmente se denuncia la desaparición. Posteriormente se inicia una investigación, porque tenemos también que tener que hay un límite para denunciar la desaparición de una persona, más aún cuando son mayores de edad. Posteriormente han sucedido ciertas cosas, vamos verificando y parece que estas cosas que son irrelevantes las vamos a ir convirtiendo en ¿qué? Imposibles. Hay la posibilidad están investigando el automóvil, vamos a secuestrar, porque no porque las personas desaparezcan o se vayan, todos tienen que ser delitos, que a veces salimos en esto de la desaparición de las niñas, adolescentes, es terrible todo lo que conlleva. Las cámaras de un colegio de adyacentes captaron a una muchacha de 13 años donde ha llegado, la mamá la ha dejado en la puerta del colegio, por aquí por la 9 de abril. La mamá la deja en la puerta del colegio, ella sale yendo a fotocopiar, entra a un lugar, se cambia de chamarra, sale y se sube con un muchacho que venía de allá y se encuentran en la tienda. Sí va a configurar delito, ¿por qué? Vamos a investigar cosas relevantes. Ella ha salido del colegio como a fotocopiar, el error va desde el colegio. ¿Y por qué va desde el colegio? Porque una vez que yo dejo al estudiante está prohibido. Así que aquí hay un posible autor que se va a convertir en ¿qué? En imputado. ¿Y si hay una sentencia condenatoria? Condenada. Al reciente. No pongamos quién es el imputado. Una vez que tiene su sentencia condenatoria ejecutoriada, se llama. Entre tanto, todavía lo consideramos inocente, porque toda persona es culpable y es inocente, entre tanto no se demuestre su culpabilidad. Así que vamos a tener, lo aprenden con fines investigativos. Debe existir una imputación formal que la va a emitir dentro de las 24 o 48 horas el fiscal. ¿Qué fiscal? Asignado al caso, para que ese imputado sea sometido a una audiencia de precautelando sus derechos, como el de la víctima, y entre sus derechos, ¿cuáles están? Del imputado a la ¿ustedes qué van a hacer? A la defensa, ¿no? A contar con un abogado. Si no tuviera un abogado del Estado de Hacienda, ¿se puede abstener a declarar o tiene que declarar? ¿Por qué creen que en la primera recomendamos que se abstengan a declarar? Para que no se utilicen su... Por ejemplo, los citan a su cliente. Siempre les decimos no declara.
Es la primera que se abstuvo a declarar, pero ¿por qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Por qué creen? Hay una parte elemental, ¿por qué les recomendamos que no declaren? Por la alteración psicológica. ¿Qué sucede? Ante la denuncia de una persona, todo esto que inicia, este es un cuadernillo que viene así, en estas condiciones, maneja la fiscalía, que es un folio. Ella me decía una estudiante, pero doctora, ¿se llama proceso? No, no se llama proceso. Están así en la fiscalía, cuadernillo de investigaciones, porque en el juzgado los engravan. ¿No? Así que, ¿por qué no? Una vez que denunciamos, todo eso se mantiene en reserva. No tiene que tener conocimiento absolutamente nada, mucho menos el imputado. Cuando él se presenta a declarar y si no tiene conocimiento de todo esto que ha sucedido, ¿cómo voy a dar yo como abogado del imputado pruebas de que podamos cometer un error? Por ejemplo, aquí hay una denuncia, la denunciante es mi cliente, en uno de los procesos y en el otro es denunciado. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? En el uno se ha abstenido, en este ha declarado, ha denunciado, ha hecho todo. Pero en el otro se ha abstenido porque nosotros no teníamos conocimiento de cuál era la denuncia. ¿No? Así que no se sabe cuál es la denuncia, por eso es que se recomienda abstenerse a declarar en la primera. Una vez que declara, lo primero que le va a decir, ¿quiere doctora, quiere sacar fotocopia? Recién, porque en el momento en que va a declarar, se le lee toda la denuncia, cuáles son sus derechos, y entre ellos está que puede declarar, puede abstenerse, y aquello no será usado en su favor. Así que esto es un poquito. No obstante que es imputado, tiene todos los derechos que la ley existe, y entre ellos está a no declarar. Para que no vayamos olvidando esto, les voy a ir conforme vayamos avanzando, que va a durar unos 6 meses, que es el tiempo en el que vamos a pasar clases, y si conciliamos, también va a concluir de una manera extraña. ¿No? Porque hay de ida y de venida. Se ha determinado que en un lado hay forense, pero en el otro lado es de más días, así que estamos bien. La denuncia de este lado nos está sirviendo, en el otro lado, la fotocopia legalizada, para que ya no ampliemos esa declaración que inicialmente la imputada presentó. Y se abstuvo. Siempre es necesario en materia penal que ustedes hagan esa recomendación. A veces el cliente les dice, no, pero voy a declarar porque yo no tengo nada que ocultar. No importa, no declaro. Porque ahí sí puede haber ciertos indicios que nos pueden. Aquellos en el proceso no van a decir, no, es que no, se abstuvo de declarar. Porque, ¿qué hay ahora? Declaró una vez, volvió a declarar algo, ampliar su declaración y hay otras cosas, ahí existe contradicción, ¿no? Y evitamos que sea una sola y que recuerde todo lo que ha hecho de inicio a fin. Alguna vez olvidamos y les comenté de este muchacho que estaba acusado por el asesinato de sus padres, ¿no? Que él no recordaba lo que había sucedido ese día, pero son cosas que a veces no olvidamos, más aún tratándose del asesinato de nuestros padres, porque a la mamá y al papá. Más adelante vamos a ver cómo son esos peritajes, porque se ha determinado cómo los han matado, quién los han llevado de donde los asesinaron y los han botado, e inclusive el tamaño de la persona pudo determinar que lo había matado. Y las cámaras dieron de que él llevó a sus padres a ese lugar, ¿no? O sea, que pasó, iban en medio del camino, algo ha sucedido y justo la camioneta la encontraron aquí al frente. En los alrededores, por el cajero, encontraron la camioneta que estaba abandonada. Es entonces Vías Bolivia, pasó las imágenes donde él está. No obstante de todo aquello es imputado y este proceso ha quedado en nada. ¿Por qué? O sea, se han configurado como derecho todo aquello que no se hizo en su momento, porque al fallecer la mamá y el papá existía un
donde tenía el derecho de usufructo, todo aquello, pues se ha ido a la prescripción. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a veces a la prescripción? Por fallecimiento. ¿Cuánto dura la investigación? 3 meses. Que se amplía Hasta 18 meses. ¿Cuánto es la duración máxima de un proceso? 3 años. 3 años. Descontamos en esos 3 años ¿qué? La etapa- Domingos, no, vamos a ir. Domingos, feriado, además de la vacación judicial. ¿No? ¿Será que eternamente va a durar el proceso? ¿Quién en delitos de orden público, quién debe hacer que ese proceso avance? El acusador, que es el fiscal, y si no lo hace, hay etapas, hay plazos, y si no lo hace, Es que Sin sanciones. hay sanciones, pero también ustedes como abogado tienen las herramientas, independientemente de qué delitos no prescriben, con el derecho del Estado. de la ley, contra el Estado, Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Esas son las diferencias. Y estos otros, y tienen que tener cuidado porque a veces los abogados más adelante vamos a avanzar, y instrumentista también hacemos que el proceso se paralice. Pero en otros casos nosotros recomendamos que, o sea, suavemente y vamos contando. Y no es que ha cumplido 4 años, y hablo de 4, vamos descontando, y al día siguiente voy a empezar. Les damos su tiempo a los jueces y fiscales, porque ellos también tienen las armas de suspensión, de, ¿no? Ciertas, hay momentos, también lo vamos a ver más adelante, cuando se suspenden los plazos procesales. Que tampoco es, no voy a dejar o me voy a dar a la fuga y se va a suspender. ¿En qué caso se suspende? Doctor. Sección 8 ya. Bien. Imputado. Esa parte sobre quién pesa la comisión de un delito. De quién se presume es el autor de la comisión de un delito. Yo estoy utilizando palabras bien adecuadas. Es la persona o la parte sobre quién pesa la responsabilidad penal de que habría cometido un delito. ¿Por qué? Porque estamos bajo un sistema procesal acusatorio en el que se presume la inocencia. Entonces, ¿cuál es la primera norma que encara esta explicación? Con el sentido de que las distintas disposiciones que conforman este marco normativo son fáciles de comprender. La lectura que ustedes hagan de los artículos correspondientes presumo que va a ser suficiente. Pero en todo caso, vamos a puntualizar estas disposiciones. Al imputado, desde el primer momento en que se inicia la investigación, se tiene que identificar. ¿Cómo se lo va a identificar? Por su nombre, por su apellido, por sus datos personales o señas particulares. Así es como proclama Corte. Si estos aspectos, estos elementos, fueran proporcionados de manera falsa, se entiende que van a haber otros aspectos que van a establecer la identificación precisa de la persona que se la está investigando. ¿Cuáles serían estos elementos? Fotografías, huellas dactiloscópicas que puedan recabarse respecto al sospechoso, respecto al sujeto procesal, que no me canso de repetir, sería el probable autor de la comisión del delito. Estos aspectos de identificación, inclusive los errores que podría traer esto, pueden ser esclarecidos aún en la ejecución de sentencia.
Muchas veces hemos dicho que un proceso penal tiene características que no las debemos olvidar: la contraposición, la publicidad, el aspecto de continuidad, que creo que es una de las características más importantes que impide que los procesos tengan que paralizarse. Cuando digo publicidad, de que los procesos tengan que ser públicos, para que realmente se advierta un control social en torno a las actuaciones que hacen los jueces. Cuando digo control social, el control social lo emprende la colectividad, las audiencias por eso son públicas. Se permite el acceso a esas audiencias de cualquier otra persona que no necesariamente esté implicada en la contienda. Eso para que se ejerza una especie de control social. Luego dirige la contradicción. Para que haya contradicción en un proceso penal, se tienen que cumplir con determinadas condiciones. Y una de las condiciones es que al imputado, a la persona sobre quien pesa la comisión de un delito, se le tenga que nombrar un abogado. Si acaso este sujeto procesal no se había procurado por su cuenta un abogado, sino no había contratado los servicios de un abogado que implican la defensa técnica, que también la hemos explicado, en contraposición a una defensa material, que en el ámbito procesal la asume el propio imputado. Entonces, el Estado tiene la obligación de procurar un abogado defensor. Cuando haya varios imputados que están siendo investigados por la comisión de un delito, puede haber un solo abogado que gestione. Es decir, puede haber solamente un abogado que monopolice la defensa. Como también podría suceder, si son varios los imputados, que cada uno de estos imputados tenga su correspondiente defensor. Es decir, contrate cuenta suya un abogado que lo vaya defendiendo. Dije, hay una peculiaridad del proceso penal, que es la continuidad. Los procesos penales por regla ininterrumpidamente tendrían que desarrollarse, pero pueden suceder imprevistos que hagan que la contienda se interrumpa por cuestiones ajenas a la voluntad de las autoridades y aún por cuestiones ajenas a la voluntad de los que estarían implicados en un proceso. Ejemplo, en el desarrollo de un proceso penal podría sobrevenirle al imputado una enfermedad mental que no comprende, como consecuencia de esta enfermedad, los actos propios de una contienda penal, que no los entiende. ¿Por qué? Porque está padeciendo de una enfermedad mental. Ante esta circunstancia que va a ser buena, se va a ver en la necesidad de interrumpir el desarrollo del proceso penal. No va a continuar el proceso penal. Consiguientemente, no se estaría cumpliendo a cabalidad ese principio de la continuidad. Hay situaciones que obligan que el proceso se realice, pero lo que diga, no por razones particulares que les incumbe a las autoridades judiciales o por voluntad de cualquiera de los sujetos procesales. Esta es una situación ajena a la voluntad de los contenidos. Si el imputado, durante el desarrollo de un proceso penal, padece de una enfermedad mental, el juez va a tener que interrumpir el proceso respecto a ese sujeto procesal, a ese imputado. Pueden haber varios imputados. Respecto a los dos co-imputados, el proceso va a terminar. Y el que estuviera, en este caso, incapacitándose en atención al deterioro mental que estaría sufriendo, ¿qué va a hacer el juez respecto a este imputado? Inmediatamente, de ser necesario, va a ordenar su internamiento en
un establecimiento especializado, cuyo responsable de ese establecimiento, que sería el director, tiene la responsabilidad de informarle al juez del estado de salud del internado por lo menos una vez cada 3 meses, independientemente de que el juez de oficio o a petición de parte nombre a un profesional que vaya haciéndole una revisión periódica a ese incapacitado por razón de salud mental una vez cada 6 meses. También puede disponer el juez que este imputado goce de una libertad, pero de una libertad restringida, cuya custodia la tengan que emprender sus familiares, siempre y cuando no haya riesgo de que el imputado pueda hacerse daño a sí mismo o hacer daño a las personas que tienen la custodia. Entonces, esta es una decisión que va a tener que ser evaluada consensuadamente por el juez. Una vez que el imputado se cura, el proceso otra vez va atrás. Ya no estarían interrumpidas el proceso. Bien, hay una ley que hizo mención la doctora al comienzo. Y de alguna manera también constituye la excepción aspectos generales inherentes al mismo desarrollo de un proceso penal. Estoy hablando de la ley contra la corrupción, más conocida con el nombre de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que por distorsión expresa de dos de sus disposiciones, 24 y 25, pueden alentar, pueden inspirar consecuencias que son propias de esta ley. Estos artículos 24 y 25 se refieren al enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. ¿Cuáles serían las consecuencias específicas que puedan desprenderse de la lectura de esta ley especial? Que el proceso no se interrumpe en su etapa de juicio. El proceso va a continuar, porque la regla ilustra que en aquellos otros tipos de procesos, si por cualquier motivo no fuera habido el proceso va a tener que paralizarse. Pero repito, como consecuencia de esta ley especial, una vez identificado, no obstante de que cometió un delito, cuáles son sus derechos, y está viniendo a imputado. Decía que como consecuencia de esta ley especial contra la corrupción, conocida por el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay consecuencias específicas. Una de estas consecuencias hace que el proceso se desarrolle con normalidad. Si el encausado, o sea, el imputado, de repente se diera la fuga, el proceso va a continuar, el juicio va a continuar. No sucedería lo mismo en otro tipo de delitos. Si no fuera habido que sea el imputado en la fase de ejecución, este proceso va a tener que interrumpirse. Pero no sucede, repito, con la aplicación de la ley contra la corrupción. El proceso continúa. Está de más decir que en cualquier caso, aún en delitos comunes, si esos delitos todavía estuvieran siendo investigados en la fase primera del proceso, ¿quién es el que investiga estos tipos de delitos de acción pública en la fase inicial del proceso? Es el fiscal. En más de una oportunidad hemos establecido de que el fiscal monopoliza el ejercicio de la acción procesal penal en delitos de orden público. Si se dieran estas circunstancias de
que el investigar no fuera habido, la etapa de la investigación no se suspende para continuar con normalidad. Pero en la etapa de juicio el proceso se va a interrumpir, en tratándose, repito, de delitos comunes. Pero si se estuviera investigando y ya se lo hubiera llevado a juicio a un imputado sobre quien recae la sospecha de haber cometido delitos de corrupción, el proceso no se interrumpe, continúa. ¿Y qué es o cuál es el acto que va a permitir la prosecución de este proceso? Una declaratoria de rebeldía. Declaratoria de rebeldía que va a ser pronunciada por el juez, con todas las contingencias que están claramente previstas en el código, que las vamos a enseguida enunciar. Hay algo que quizás estaba olvidando. Desde el primer momento que se inicia la investigación, más aún si el imputado, si la persona sobre quien recae la comisión de que ha sido autor de un delito ha sido aprehendido, tiene todo el derecho a ser informado por la autoridad correspondiente a los derechos que tiene. Derechos que están claramente establecidos en la Constitución Política del Estado, tratados, convenios internacionales y artículos o leyes específicas que están contenidas en nuestro Código de Procedimiento Penal. Entre estos derechos, el de ser asistido inmediatamente, por un abogado, porque cualquier actuación procesal que sobreviniera sin que el imputado no estuviera asistido de un abogado es nulo. Esas actuaciones van a ser invalidadas por nulidad. Ahora, en esa etapa de la investigación, como la responsabilidad única la asume el fiscal, repito, en delitos de orden público, porque el fiscal, una vez más repito, es el titular de la acción procesal penal. Hubiese, de repente, merecido una aprehensión, estuviera privado de su libertad, el responsable de su custodia, de ese lugar donde estuviera aprehendido, tiene toda la obligación de transmitir los más, si quieren ustedes, mínimos requerimientos del privado de libertad a la autoridad judicial en un plazo expresamente establecido por la ley, que es un plazo perentorio de 24 horas. Bien. Cuando se declara por la autoridad judicial la rebeldía, en 4 casos, y no nos olviden estas 4 causales que van a inspirar a la autoridad, en este caso al juez, a que se declare la rebeldía del imputado. Primero, por incomparecencia, es decir, cuando se le hubiera citado por una autoridad al imputado para que comparezca en determinado día y hora señalados, el juzgado no lo hace, no comparece. Primera causa que podría inspirarle al juez, la declaratoria de rebeldía. Segunda causa, por haberse evadido, o sea, por haberse escapado del lugar donde estaba guardando su detención. Tercera causa, por incumplimiento a una orden de aprehensión que hubiera sido expedida por un juez. Aquí hay un incumplimiento, ¿entienden? Que en ciertas resistencias, entonces esa sería la tercera causa. Y la cuarta causa, por ausentarse del lugar donde la autoridad judicial le hubiera dicho que permanece. Me explico. Hay medidas sustitutivas a la detención preventiva. Hay medidas sustitutivas a la detención preventiva que tienen un ordenamiento jurídico bien específico. El juez, en última instancia, por eso se dice, como facultad de última ratio, puede ordenar la detención preventiva de una persona cuando no haya nada más que hacer, cuando las circunstancias así le obligan.
Pero, por lo general, el juez impone medidas sustitutivas a la detención preventiva. Entre estas está el arraigo, que no puede ausentarse del lugar, pues ya señalado. Supónganse que el arraigo se lo ha hecho aquí en el cercado de la ciudad de Cochabamba. El imputado, que está con esa orden de arraigo, no va a poder ni siquiera ir a otro distrito, menos salir del país. Si incumple con esta determinación del juez, se va a ver obligado el juez a declarar rebeldía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa declaratoria de rebeldía? Las consecuencias también están listadas en el Código Procesal Civil. El que inmediatamente se haga una publicación del imputado utilizando los medios más pertinentes para que se localice al imputado que se habría dado a la fuga, para que con esta publicidad, con los datos correspondientes que se proporcione, se lo aprenda, o sea, se lo recapture y se lo ponga a disposición de la justicia. ¿Qué otro aspecto más sería la consecuencia de un auto de declaratoria de rebeldía? Que se afecten los bienes propios del imputado. Cuando digo de que se afecten los bienes propios del imputado, estoy queriendo significar de que el juez se va a ver obligado a aplicar varios secuestros de los bienes propios del imputado. ¿Para qué se van a inmovilizar estos bienes propios del imputado? Para que los daños, en este caso civiles, los perjuicios que se le estaría ocasionando a quién, a la víctima. ¿Qué otra consecuencia también tendría que estar expresamente establecida en esa resolución de la declaratoria de rebeldía? La fianza que tendría que ejecutarse. Es posible que el imputado, para defenderse en libertad, haya cumplido una determinación del juez. ¿Cuál sería esta determinación del juez? De que el juez le diga, bueno, te vas a defender en libertad, pero tienes que prestar una fianza económica. Como el imputado se ha evadido, se ha escapado, esa fianza se tiene que ejecutar. ¿Cuáles serían las consecuencias de la ejecución de esa fianza? Que con ese dinero se tengan que solventar los gastos de los agentes correspondientes, que la noticia de que el imputado esté en Santa Cruz, se trasladen inmediatamente a Santa Cruz y lo aprendan. Esa sería la explicación lógica para que se ejecute esa fianza que había prestado el imputado. ¿Qué otras medidas también complementarias a la declaratoria de rebeldía? 3 hemos indicado. ¿Cuántas están previstas en el Código de Procedimiento Penal? 5. 5. ¿Cuáles son las que nos faltan? Y ejecución. Conservación. ¿Conservación de qué? De todos aquellos elementos, todos aquellos acopios respecto a los medios de juego que tienen que estar preservados, que tienen que estar debidamente protegidos para hacernos valer después como prueba en el juicio. Y hay una que estamos olvidando, una otra más. ¿Cuál es? Que es la más importante. En ese auto de declaratoria de rebeldía, el juez tiene que nombrar, si no tuviera el imputado, a un defensor de oficio, para que sea el entendido, el profesional receptor de todas las aquellas actuaciones que se vean así. La decisión del juez por el que dispone la declaratoria de rebeldía va a ser a través de un auto. ¿Qué tipo de auto? Un auto interlocutorio que no asuma las características de ser una decisión definitiva, sino es un auto interlocutorio provisional
que va a dejarse sin efecto en cualquier momento. Porque ¿qué sentido tendría que siga permanente la declaración de rebeldía cuando el imputado ya ha sido recapturado? La decisión ya no tendría ningún sentido de que esté vigente. Si ha sido recapturado y que se ha evadido en un recinto donde estaba guardando su detención, entonces esa decisión del juez queda sin efecto. Ahora, cuando haya delitos que son cometidos por personas menores, y esto quiero que lo precisen, cuando haya delitos que han sido perpetrados por personas menores, en este caso de la capacidad que la ley establece en atención a la edad, que son de 18 años, ¿me están comprendiendo? La capacidad que se reconoce por la ley para obrar está establecida en la ley y determina 18 años. Pero pueden haber delitos cometidos por personas menores de 18 años. Estas personas no van a ser sometidas al mismo tratamiento que una persona consciente, común, o sea, las disposiciones que las tenemos consagradas. La responsabilidad penal de estos menores de 18 años está claramente establecida y estipulada en un otro código. ¿Cuál es ese código? Niño, niña y adolescente. Ahí está la responsabilidad penal de los menores. El juez se va a ver en la necesidad entonces de aplicar esas disposiciones especiales que están en este código niño, niña y adolescente, donde, repito, se establece expresamente la responsabilidad penal de menores de 18 años. Bien. Estamos en este acápite de la declaración. La declaración del imputado, del sujeto sobre quien pesa la posible comisión de un delito, puede efectuarse en la etapa de la investigación como también en la etapa del juicio. Volvemos nuevamente a recordar que la etapa de la investigación determina el protagonismo de un funcionario. ¿Quién es ese funcionario que asume importancia en la etapa de la investigación? El fiscal. Y no me canso de repetir, el fiscal monopoliza el ejercicio de las controsantes de orden público. Entonces, la declaración que va a prestar el que está siendo investigado se lo va a tener que hacer esa autoridad que es el fiscal. Eso, otra vez, viene la advertencia de que como una garantía instituida en favor del inculpado o del supuesto autor de un delito, esa declaración se la va a tener que recibir siempre en presencia de su abogado. Una declaración que preste así el imputado diga quiero declarar sin que no esté mejor presente su abogado, no tiene ninguna trascendencia jurídica. Esa actuación procesal es inválida. ¿Por qué? Porque el imputado ha declarado sin la presencia de su abogado. Y uno de los requisitos importantes es de que siempre esté asistido de su abogado. Entonces, en la etapa de la investigación, la declaración del imputado se va a hacer ante el fiscal, con la asistencia correspondiente de su abogado. Ahora, la declaración que ya corresponde a la etapa siguiente, que es la de juicio, se la va a prestar ante el juez o ante el tribunal que hubiera prevenido competencia para el conocimiento, la sustanciación y la decisión de ese proceso. Ahí están las dos autoridades comprometidas en la recepción de una declaración que tenga que ser el imputado. El imputado es libre de declarar o no, sin que su negativa tenga que
puede presumir. Si el imputado dice no voy a declarar, está en su derecho de expresar esa su voluntad de no declarar, pero eso no va a servir como prueba de cargo para decirle como no ha declarado, entonces eres el autor del delito. Es una garantía establecida, repito, por la Constitución Política del Estado, los tratados, convenios internacionales, referente a que el diputado quiera guardar silencio. No tiene ninguna otra consecuencia negativa y lesiva a los intereses del diputado. Si el diputado decide, por propia voluntad, declarar, ¿qué va a ser la autoridad que le esté recepcionando su declaración? Le va a preguntar por su nombre, su apellido, sus datos personales, señas particulares, su domicilio real, su estado civil, su profesión. Después también le va a preguntar, acto seguido, que si alguna vez ya tuvo una experiencia de esta naturaleza, si fue investigado por la comisión de algún delito, y si sobre ese delito investigado recayó alguna sentencia. Después de eso, se va a dar lugar a las preguntas directas que se quieran hacer si esta declaración de propia voluntad la expresa el imputado en la etapa de impugnación. Ese interrogatorio directo va a comprometer las actuaciones del fiscal, del abogado de la víctima y aún de su propio abogado, que va a tener que hacer las preguntas correspondientes a su defensa. Ahí prevalece este aspecto de la defensa material, porque seguramente el que conoce mejor los hechos sucedidos es el imputado, no así ni siquiera su abogado que ha sido constatado. Y le dirá el imputado a su abogado, déjeme, yo voy a defender en este caso. Y va a poder absorber las preguntas que se les hacen sin necesidad de que tengan que estar siendo estas preguntas dirigidas por su abogado. La declaración que presta el imputado no tiene que estar auxiliada por elementos escritos. Voy a declarar, pero permítame, señor juez, hacer lectura de estos antecedentes escritos que tengo. No se le permite, en este caso, frente a la trascendencia de esta declaración, la utilización de estos mecanismos. ¿Me entienden? De ayuda a memoria, de algunos escritos, qué sé yo. Ni siquiera se les permite la utilización de estos mismos elementos a los testigos. Cuando haya testigos que tengan que declarar sobre lo que han visto, sobre lo que han percibido, sobre lo que han escuchado, lo van a tener que hacer de manera directa, sin auxiliarse de elementos escritos. Solamente a los peritos se les autoriza el que tengan que hacer uso de estos elementos como auxilio al dictamen que van a procurar el juez. Después, los otros sujetos procesales no. ¿Qué más? Hemos hablado de la declaración del imputado, que es una responsabilidad netamente personal y que se la tiene que respetar. Así el imputado diga, me voy a abstener de declarar, se respeta esa su manifestación y no se la va a utilizar como un mecanismo de coerción. Al imputado no se le olvida declarar con la premisa de que antes tenga que prestar juramento. La declaración del imputado se la hace sin que preste, sin que esté el imputado coaccionado, presionado por promesas. Si vas a declarar, se te va a ayudar en el proceso. Ya es una promesa que está condicionando la declaración del imputado a esa promesa que se le está, ¿no?, en este caso, propiciando. No van a haber presiones físicas, no van a haber presiones psicológicas. En todo caso, la declaración del imputado tiene que ser libre, sin que existan estos elementos.
coercitivo, de coerción, que contamina la declaración del imputado. Hay algo que no deben tener en cuenta y que lo hemos explicado en la primera lección. Hay un principio, porque la declaración del imputado es también una forma de prueba. Pero de acuerdo al artículo 13 del Código de Procedimiento Penal, hay actuaciones procesales, que son las pruebas propiamente dichas, que no van a tener ninguna validez cuando esas pruebas hayan sido obtenidas mediante presión física, psicológica, coacción. Ese es el temperamento del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, para que vean que esta lección es sencilla, la defensa. Si el imputado no tuviera los suficientes recursos económicos como para poder contratar los servicios de un abogado, el Estado tiene que proporcionar a un abogado que se denomina, en este caso, defensa estatal. Y la defensa estatal asume dos vertientes. Si la defensa estatal es asumida por el Poder Judicial, ese defensor se denomina defensor de oficio. Si la defensa estatal está bajo el paraguas del Poder Ejecutivo, esa defensa recibe el nombre de defensa pública. En todo caso, estas defensas legalmente instituidas por la ley hacen que el profesional no tenga que percibir remuneración por el trabajo que está haciendo. Además, en favor del imputado insolvente que no tiene los suficientes recursos económicos, viene una consecuencia objetiva. Está libre de cubrir con recursos económicos lo correspondiente a los gastos propios, inmediatos. Demanda un proceso, certificación, fotocopia, de todo eso, el imputado está libre. Repito, cuando estuviera gozando de una defensa estatal. En delitos de orden privado, en este caso ya me traslado al perfil de la víctima. En delitos de orden privado, la víctima puede nombrar a un apoderado para que a su nombre gestione todo lo correspondiente en su defensa. En este caso, con mayor razón, si a la víctima se le está reconociendo el patrocinio del trago, también se le va a tener que reconocer de la misma forma al imputado. El abandono en una defensa por parte del abogado profesional trae consecuencias cuando de repente no concurra a una actuación procesal programada con anticipación, con el único propósito de retardar. La autoridad judicial en este caso se va a ver obligada a interponer las denuncias y las representaciones correspondientes ante el Ministerio de Justicia o para el Tribunal de Honor del Colegio Departamental de Penal. Si el abogado que está apoyando la gestión de su defendido no concurre a una audiencia, puede también ser pasible a una sanción impuesta por el juez correspondiente a un día de haber. Se le multa a ese abogado desde el plano de penalidad pecuniaria a un día de haber de lo que gana un juez técnico, sin perjuicio, repito, de que se hagan las representaciones correspondientes a las instancias para que vean el proceder de este abogado que desempeña su cargo de manera negligente. En este caso, el juez va a ver si las circunstancias así lo ameritan a sustituir a
ese abogado defensor con otro. Después de que haya con estas combinatorias, con estas penalidades que están impuestas y reconocidas. ¿Qué más? Registro de la declaración y careo, doctor. Careo. Careo y registro de la declaración. Careo. Ah, sí. El careo es una facultad. Cuando digo facultad, puede aceptar el imputado a someterse a un careo cuando del examen de las declaraciones que haya hecho en otra fase del proceso o del examen de la declaración suya con las que habían sido propiciadas por algún testigo sean contradictorios para poder, en este caso, determinar al juez la convicción de su certeza. Pero el careo no es una obligación. Se le va a preguntar al imputado si quiere someterse a ese careo, que entre otras cosas no es sino una contrastación. El careo es una contrastación de declaraciones hechas anteriormente con las que se habían efectuado recientemente para poder determinar qué es lo que realmente ha sucedido, para poderle preguntar a ese sujeto procesal por qué incurre en contradicciones cuando en una etapa precedente dijo una cosa y después en el juicio dice otra cosa. Se le va a preguntar por qué esas contradicciones, que serán seguramente aclaradas si resuelve, en este caso el careado, someterse a ese acto, a explicar. Y cuando hablamos del registro de la declaración que presta el imputado, ahora estamos frente a un recurso tecnológico que ya lo tenemos vigente en nuestro Código de Procedimiento Penal. Esas declaraciones se van a registrar de manera digital. En aquellos lugares, dice la ley, donde no hubiera acceso a la determinación de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital, que es un medio también electrónico, se las van esas declaraciones recepcionar de manera tradicional mediante la reproducción y un acta que va a ser librada o elaborada o labrada por el inmediato colaborador del juez, a cuyo efecto tendrán que firmar la señal de conformidad los que habían participado de esa actuación procesal. La reproducción. Cuando digo reproducción me estoy refiriendo a un acta tradicional que se hace en la declaración. Deberá, en lo posible, exigir todos aquellos elementos de autenticidad, fidelidad, conservación e individualidad. Son 4 elementos que estoy poniendo en este momento de manifiesto. La fidelidad, la autenticidad, la individualidad, la conservación que tiene que tener esa traducción que se hace respecto a una declaración. ¿Para qué? Para que genere consecuencias jurídicas válidas. Bien, por eso creo que sí. El abogado de oficio para el Estado. Siempre he visto que hay chicos jóvenes y siempre vienen con individualidad. como abogado de oficio gana. Pero siempre he visto como que no interesa Para eso pues emerge una responsabilidad que la hemos, digamos, responsabilidad por una negligencia del defensor de oficio. Si el defensor de oficio ha aceptado voluntariamente asumir esa responsabilidad y en el curso de una contienda que se demuestra negligencia,
no me importismo. Será el juez que se excepcione estos aspectos de conducta procesal que las transmitan las correspondientes instancias a las que se nos asigna ese defensor, que puede ser un profesional joven, que puede ser un profesional de mediana edad o que puede ser un profesional adulto, no importa la edad. Pero la negligencia en el desempeño de la defensoría es apreciada por el juez, tiene que ser puesta inmediatamente en conocimiento de las instancias correspondientes que sean sancionadas. Se dice que los antecedentes serán remitidos a conocimiento del Tribunal de Ética o del Colegio de Abogados. Ahí se inicia un proceso de ese abogado. De repente se ordene su inhabilitación temporal. Si se lo haya culpable de todas estas cuestiones, se lo va a inhabilitar temporalmente a ese abogado. Un mes, 2 meses, no sé. Tendrá ahí un parámetro, porque conforme a ese comité de ética profesional de los tribunales y de los colegios de abogados. Además, ya lo digo, inclusive por el juez, ese abogado negligente puede ser sancionado diariamente, imponiéndole una multa de 1 día de haber que percibe. Ahí están las respuestas. Conciliador es igual o algo similar. Un conciliador, por ejemplo, que quiere decir no se da cuenta cuando El conciliador es defensor. no, yo si digamos cuando concilia, yo he visto también esa actitud de favorecer a los tratadores sin prioridad, digamos. ¿Usted ha asistido a un acto de conciliación? Sí. ¿Ha podido percibir esto? Sí. De que el conciliador se parcializa. Sí. Y pues hemos quedado sin podríamos perder el dinero o tratar de capacitar así. Hay algo que la ley dice al respecto y la ley es sabia. ¿Cuál es la actitud del conciliador? Que no es judicial. Lo que va la señora es a una conciliación que la emprende un funcionario público autorizado, que no es el juez. Dice la ley que a ese conciliador se le procuran todas las herramientas de persuasión para que las personas que concluyen voluntariamente a esa audiencia de conciliación logren llegar a un entendimiento. Cuando se le dice que al conciliador se le procuran todas esas herramientas de persuasión, están entre otras cosas. Es decir, ¿para qué vas a litigar? Eso no es que esté favoreciendo, está persuadiendo. ¿Para qué van a litigar? Van a incurrir en una pérdida de tiempo. Van a tener problemas. ¿Qué está haciendo el conciliador? Está queriendo convencerlos de que es preferible un arreglo que, desde luego, no va a ser un arreglo totalmente satisfactorio a los intereses de alguno de ellos. No va a ser. La conciliación implica, pues, cedencia de posiciones. Yo voy a ceder hasta aquí y también voy a exigir de vos, o sea, de su contraparte, que cedas en la misma proporción. No cedes, bueno, ¿acaso la conciliación es obligada? No. Bueno, la conciliación no va a surtir efecto. Se va a labrar un acta por el conciliador y en esa acta quedará constancia de que las personas que han comparecido no han llegado a ningún acuerdo. Yo no veo por qué se queja. La persona es libre. No satisface mis intereses. Perdón, yo me voy a retirar. No se ha llegado a concretar, a materializar esa conciliación. Y de la misma manera ocurre una conciliación intrajudicial, que es propiciada por el juez. ¿Acaso el juez les obliga a conciliar? ¿Acaso les obliga? No. Las partes son libres, ya son partes. Ya no son personas, partes.
¿cierto? No llegan a un acuerdo perfecto. O concilian en partecita de ese problema. Entonces, No era abogado y sí se parcializa, Néstor. Por Bueno, experiencia mía, ¿no? puede ser, Sí, pero ya le ajá. estoy diciendo la Que solución. no debía ser, ¿no? No, pero Ser. ya le estoy diciendo la solución. Sí. Si yo veo que el conciliador ese que me ha convocado Sí. tiene cierto interés, cierta preferencia, Ujú. digo, no voy a conciliar, no puede usted obligarme a que yo me retiro. Sí. Entonces, ahora, los conciliadores son funcionarios autorizados, no son abogados. Sí, no sé. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Detención preventiva. En el ámbito de las facultades que tiene el juez para garantizar que el imputado esté presente en todas aquellas actuaciones que se lo convoque, no necesariamente el juez va a ordenar su detención preventiva. La ley le dice, ¿por qué no? Más bien dispones una medida sustitutiva a la detención preventiva. Y hay una lista. En esta lista están las fianzas, que tiene que prestar ¿quién? El imputado. Y en estas fianzas están estas de índole económico, que no anticipan, escúchenme, no anticipan que el imputado que está prestando esa fianza se esté declarando culpable. Nada tiene que ver el propósito de una fianza en la forma en que lo estoy explicando, no anticipa de que el que está prestando esa fianza se esté declarando culpable del delito que ha cometido. Simplemente está en el juez, perfecto, yo no me voy a escapar, estoy prestando aquí una fianza económica que usted ha establecido. Porque ¿quién determina el monto de la fianza? El juez. En atención a qué? A la naturaleza del delito. Dirá 5.000, 10.000, 100.000 bolivianos, no sé. Entonces, eso está en custodia ese dinero. ¿Y cuándo se va a ejecutar esa fianza? Si el imputado se ha escapado. Y esa fianza de los 5.000, 10.000, no sé, se lo va a ejecutar, se lo va a disponer, ¿para qué? Para que se logre la recaptura del que prestó la fianza. De repente al juez le viene la noticia de que el evadido, lo que dice, se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Para que lo recapturen, va a tener que disponer viáticos, pasajes de agentes. ¿Qué agentes? Policiales, que van a constituirse. Y eso, ese dinero no va a salir del bolsillo de la gente ni del bolsillo del juez. Va a ser el aspecto de la ejecución de esa fianza que prestó. ¿Está clara la explicación? Y en caso de que después de haber una fianza es declarado inocente, ¿qué pasa con esa fianza? ¿Se le regresa al imputado? Se le devuelve. Se le devuelve. Y eso lo vamos a nosotros estudiar en una otra etapa del proceso, la etapa de ejecución. Si es absuelto el imputado, inclusive tiene el derecho a reclamar que se le indemnice daños y perjuicios. Y esa indemnización de daños y perjuicios, ¿quién lo va a asumir? El Estado. ¿Y de dónde van a salir esos dineros para indemnizar? Así sea el Estado responsable de una caja de separaciones que se llama caja de separaciones. Y ahí seguramente están en custodia estos dineros del afianzamiento, que desde luego se tienen que devolver. ¿Está clara la explicación? Verdad.